Hoy hablaremos de la figura de Hildegarda de Bingen, 1098 a 1179, una monja benedictina, mística, escritora, compositora, filósofa, científica y médica alemana del siglo XII, conocida también como la Sibila del Rin. Los escritos exploran diversos aspectos de su vida y prolífica obra, incluyendo sus visiones divinas, que fueron el fundamento de gran parte de sus escritos teológicos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a centrar en una figura, que desafía cualquier etiqueta simple, ¿no? Hildegarda de Bingen. Monja benedictina del siglo XII, sí, pero mucho más. Visionaria, compositora, naturalista, médica, de todo. Teóloga, consejera de poderosos. La llamaban la Sibila del Rin, una personalidad medieval cuya influencia fue enorme, mucho más allá de su convento. Exacto. Y precisamente por eso, la idea hoy es adentrarnos un poco en la vida y sobre todo en la obra, que es asombrosa, de esta mujer. Contamos con varios materiales, ¿no? Artículos de divulgación, semblanzas biográficas, entradas de enciclopedia, también análisis un poco más académicos, textos sobre su música, su visión de la naturaleza, en fin. La idea es intentar sacar lo más relevante, lo más sorprendente, y entender por qué Hildegarda, por qué nos sigue diciendo cosas hoy, ¿no? Pues vamos a ello, a sumergirnos. Si te parece, empezamos por el principio, por sus raíces. Nació en 1098, en Bermersheim, Renania, familia noble. Ajá. Y era la 10ª hija, y esto en la época tenía su miga. La ofrecieron como diezmo a Dios. Con 8 añitos, nada más. Ahí le cambió la vida. Así es, sí. La confiaron a Jutta von Sponheim, otra mujer de origen noble, una anacoreta para que la educara. Y Jutta le enseñó lo básico, digamos, para la vida religiosa. Un poco de latín, el salterio, las escrituras y el canto, claro, el canto gregoriano. Primero estuvieron recluidas en el castillo de Spanheim y luego ya se trasladaron a una celda al lado del monasterio de Disibodenberg, que era principalmente masculino. Y allí, Hildegarda profesó como monja benedictina muy joven, sobre los 14 años más o menos. Y se quedó allí bastantes años, ¿no? Hasta que murió Jutta, en 1136, y ahí cambió su posición. Efectivamente. Las compañeras, las otras monjas, la eligieron, por unanimidad además, como su magistra, o sea, su líder, ¿no? Espiritual y administrativa. Tenía 38 años. Pero el punto de inflexión de verdad, el gordo, digamos, llegó 5 años más tarde, en 1141. Ah, la famosa visión, la que le dijo que escribiera. Justo esa, con 42 años. Ella describe una experiencia, de una luz intensísima, y una voz que le dice que tiene que manifestar las maravillas que se le revelan. Y ese mandato divino, como ella lo entendía, fue lo que la empujó no solo a escribir, sino a buscar más autonomía para su comunidad, que iba creciendo. Y ahí es donde concibe la idea, fundar un monasterio propio, independiente, fuera de la tutela de los monjes de Disibodenberg. Eso suena bastante revolucionario para una mujer en el siglo XII. Imagino que fácil no fue. No, en absoluto. Se enfrentó a una oposición fuerte del abad Kuno de Disibodenberg. Claro, el abad veía que perdía el control, ¿no? Y probablemente también los bienes de la comunidad femenina. Claro. Pero Hildegarda, perseveró. Buscó apoyos y los consiguió. Apoyos importantes, como el de la marquesa Ricardis de Stade. Y al final, hacia 1150 más o menos, lo consiguió. Fundó su primer monasterio en Ruppersberg, cerquita de Bingen. Y no solo eso, Más tarde, en 1165, fundó otro más. Un segundo convento filial en Eibingen, al otro lado del Rin. O sea que demuestran una capacidad de liderazgo y una determinación, notables. Hablemos un poco más de esas visiones que parece que marcaron toda su vida. Las fuentes dicen que las tenía desde muy niña, ¿no? Desde los 3 años. ¿Qué sabemos de cómo eran? Pues mira, lo más curioso, y ella insistía mucho en esto,
es que las vivía totalmente despiertas. En el alma, decía ella. Sin éxtasis, sin trance, nada de eso. Describía una luz muy intensa, que llamó umbra viventis lucis, algo así como la sombra o el reflejo de la luz viviente. Y en esa luz, pues, aparecían imágenes, muy simbólicas, formas, colores, y muchas veces estas visiones iban acompañadas de una voz que le explicaba las cosas, y a veces incluso de música. Y otro dato curioso, ella misma contaba que estas experiencias la dejaban agotada, físicamente debilitada, con dolores. Sí, he leído algo sobre posibles explicaciones médicas, migrañas con aura, ese tipo de cosas. Sí, es una hipótesis. La propuso Charles Singer, luego la popularizó Oliver Sacks, y, bueno, podría explicar algunos aspectos, ¿no? Lo de las luces, las formas visuales. Pero claro, reducirlo todo a eso, pues sería como ignorar la profunda dimensión espiritual y teológica que ella misma les daba, y que al final dio forma a toda su obra. Para ella, lo crucial, lo que cambió su trayectoria, fue que estas visiones, recibieron el visto bueno de la Iglesia, la aprobación oficial. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo consiguió eso? Pues fue un momento, clave. En el sínodo de Trèveris, en 1148, se reunió una comisión de teólogos y examinaron sus primeros escritos, parte del Sivias, y ahí tuvo el apoyo decisivo de gente muy importante, como Bernardo de Claraval. Y el propio Papa, Eugenio III, leyó los textos y los aprobó, públicamente. Dijo que estaban inspirados por Dios. Vaya. Esa legitimación papal fue fundamental, porque le dio la autoridad que necesitaba, para escribir, para difundir sus obras y para algo todavía más extraordinario para una mujer de la época, predicar públicamente. Y vaya si ejerció esa autoridad. Se convirtió en una figura, de influencia a nivel europeo. Sin duda. Mantuvo una correspondencia, extensísima. Se conservan unas 400 cartas. 400. Sí, se escribía con las figuras más importantes de su tiempo, Papas como Eugenio III, Alejandro III, el emperador Federico I Barbarroja. ¿Con Barbarroja? Sí, se entrevistó con él personalmente. Y Barbarroja luego protegió su monasterio, le dio protección imperial. También con reyes como Enrique II de Inglaterra y su mujer, Leonor de Aquitania. Y en esas cartas, pues hablaba de todo. Cuestiones teológicas, claro, pero también aconsejaba sobre política, sobre asuntos de la Iglesia, daba guía espiritual e incluso trataba temas médicos. Es fascinante eso de lidiar con papas y emperadores, pero claro, tanta influencia, tanta exposición, ¿no le trajo también problemas? ¿Enemigos, controversias, aparte de lo del abad Cuno al principio? Pues sí, claro que sí. Su franqueza, ¿no? Y que no se cortaba a la hora de señalar abusos, corrupción, incluso en las altas esferas de la Iglesia o del Imperio. Pues eso le generó tensiones, lógicamente. Hizo 4 grandes viajes de predicación, por Alemania, por Francia, algo totalmente insólito para una monja de clausura. Y en sus sermones, no solo hablaba de conversión y tal, criticaba la simonía, la dejadez del clero, abogaba por la reforma y combatía herejías como la de los cátaros. Y fíjate si era valiente que no dudó en amonestar públicamente al propio emperador, a Barbarroja, por apoyar a un antipapa durante el cisma que hubo. Vaya. Era valiente hasta la temeridad casi, pero siempre amparada en su convicción, ¿sabes? En que ella hablaba en nombre de Dios. ¿Y esa fuerza de carácter la mantuvo hasta el final, no? Hubo un último conflicto bastante sonado. Efectivamente. En 1178, justo un año antes de morir. El lío fue por un entierro, el de un noble en el cementerio de su monasterio, de Rupertsberg. Las autoridades de la iglesia de Maguncia dijeron que ese hombre había muerto excomulgado y ordenaron desenterrarlo. ¿Y Hildegarda? Se negó, en redondo. ¿Por qué? ¿Qué argumento dio? Pues argumentó que el hombre se había arrepentido, que se había confesado y había recibido los sacramentos antes de morir, así que estaba reconciliado con la iglesia. Para ella desenterrarlo era un sacrilegio. Incluso llegó a alisar la tierra del cementerio para que no se supiera dónde estaba la tumba exactamente. ¡Qué fuerte! Su argumento era teológico puro y duro. La iglesia aquí en la tierra no podía juzgar lo que Dios ya había perdonado en el cielo. ¿Y qué pasó? ¿Qué consecuencias tuvo ese desafío?
Pues graves, muy graves. Pusieron al monasterio en entredicho. Esa era una sanción tremenda. Prohibía celebrar la liturgia cantada, tocar las campanas. Uf. Imagínate el silencio. Para una comunidad que vivía para el oficio divino cantado, debió ser terrible. Pero Hildegarda no se achantó, ¿eh? Escribió una carta de defensa, apasionada, y teológicamente muy densa, argumentando que silenciar la alabanza a Dios era cosa del diablo, que era privar a las almas de un alimento espiritual básico. La música, para ella, era un eco del paraíso, una herramienta para la salvación. Y consiguió que levantaran el entredicho, al final. Sí, al final sí. Después de meses de tensión, intervenciones de arzobispos, testigos que confirmaron su versión sobre la reconciliación del noble, pues levantaron la sanción, en marzo de 1179. Y pocos meses después, el 17 de septiembre de ese año, Hildegarda murió. Tenía 81 años. Y las crónicas de la época, cuentan que se vieron luces en el cielo sobre su celda en el momento de su muerte. Ya en vida tenía fama de santa, claro. ¿Y después? ¿Cómo fue su reconocimiento oficial? Pues hubo intentos, Ya en el siglo XIII intentaron iniciar el proceso formal de canonización. Pero por líos procesales, quizá falta de un impulso claro, no se llegó a concluir en ese momento. Sin embargo, su culto se extendió igual, ¿no? De forma espontánea, sobre todo en Alemania y esa zona. Y al final, siglos más tarde, llegó el reconocimiento oficial completo. Ahí tuvo que ver el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Exacto. Benedicto XVI tuvo un papel clave. En mayo de 2012 usó una fórmula llamada canonización equivalente, que es para reconocer un culto que ya existe desde hace muchísimo tiempo, y la inscribió oficialmente en el Catálogo de los Santos. Y pocos meses después, en octubre de 2012, la proclamó Doctora de la Iglesia Universal. Que eso es un título muy importante. Importantísimo. Se reserva para figuras cuya doctrina, ha enriquecido de forma excepcional el pensamiento cristiano. Y fíjate, es una de las 4 únicas mujeres doctoras de la Iglesia, junto a Teresa de Ávila, Catalina de Siena y Teresa del Lisieux. Ahí es nada. Vaya. Hoy sus reliquias se veneran en la iglesia parroquial de Eibingen. Pues este reconocimiento final subraya lo perdurable de su impacto. Un impacto que se basa en una obra escrita, musical, increíblemente rica. ¿Qué te parece si nos metemos ahora un poco en esas creaciones que son la base de su legado? Empezando por los grandes escritos teológicos. Mencionaste una trilogía visionaria. Sibias. Se puede traducir como «conoce los caminos del Señor», se entiende. La compuso entre 1141 y 1151. Es el fruto directo de esa visión que le ordenó escribir. Y ahí recoge 26 visiones, muy complejas, muy simbólicas, que abarcan, toda la historia de la salvación. Desde la creación y la caída, la redención en Cristo, la Iglesia, los sacramentos, hasta el juicio final. Todo. Y ojo, las ilustraciones de los manuscritos originales que ella supervisó son tan importantes casi como el texto, por la riqueza visual, simbólica, la famosa imagen de ella recibiendo como lenguas de fuego, ¿no? O las visiones del cosmos como un huevo, la figura de la sabiduría divina, Sofía. ¡Qué interesante! ¿Y después del Sibias, qué vino? Pues entre 1158 y 1163 escribió el Liber Vitae Meritorum, el libro de los méritos de la vida. Este tiene un enfoque más moral, digamos, más psicológico. Presenta una lucha muy dramática entre 35 vicios y sus virtudes correspondientes, personificados además de forma muy plástica. Y es interesante porque incluye una de las primeras descripciones detalladas del purgatorio que tenemos en la teología occidental. Y la culminación de la trilogía es el Liber Divinorum Operum, el libro de las obras divinas. Lo escribió ya más mayor, entre 1163 y 1174. Se considera su obra cumbre en cuanto a cosmología y antropología. Aquí es donde desarrolla a tope su visión del ser humano como un microcosmos, un espejo del macrocosmos, del universo entero. Todo está interconectado, y el ser humano tiene un lugar central, como cumbre de la creación, y responsable de mantener la armonía. Y aquí hay una idea clave suya, la viriditas. Así, el famoso verdor. ¿Puedes explicar un poco más qué significaba para ella? Porque no era solo ecología antes de tiempo, ¿no? No.
va mucho más allá. La Viriditas no era solo apreciar lo bonita que es la naturaleza y ya está. Era casi una teología, y bastante radical para su época. Ella veía la fuerza vital de Dios, ese verdor, vibrando en cada hoja, en cada piedra. Y conectaba directamente nuestra salud física y espiritual con el cuidado de la creación. Era como la manifestación de la vida divina en el mundo, la capacidad de crecer, de florecer, de dar fruto. Una visión súper integradora, que desafiaba esa separación tan tajante que a veces había entre lo divino y lo terrenal. Y que hoy resuena muchísimo, claro. Es fascinante, la verdad. Pero Hildegarda no se quedó solo en la teología de sus visiones. También escribió sobre el mundo natural, sobre medicina, y ella misma decía que el origen de sus conocimientos era distinto, ¿no? Exactamente. Ella separaba muy bien. Por un lado, sus obras visionarias, que venían de la inspiración divina directa. Y por otro, sus escritos sobre naturaleza y curación, que ella basaba más en la observación, en la tradición y en su propia experiencia, claro. Y aquí tenemos dos textos fundamentales, la física y Cause Sed Curae. ¿Qué hay en la física? Y la física, o libro de la medicina sencilla, es como una enciclopedia de historia natural. Describe las propiedades de plantas, árboles, animales, piedras, metales, centrándose en si son curativas o perjudiciales. Su enfoque es holístico, sí, influido por la teoría de los humores clásica, pero con su toque personal. Clasifica las cosas no tanto por su química, digamos, sino por su cualidad interna, su Grundkraft, su fuerza verde, o Lebensenergie, energía vital, y por cómo pueden restaurar el equilibrio en el cuerpo. ¿Y daba consejos prácticos de alimentación y eso? Muchísimos. Recomendaba alimentos como la espelta, ese trigo antiguo, Dinkel en alemán, que ella consideraba súper equilibrado. El hinojo, las castañas. Valoraba mucho el jengibre, por ejemplo, para el sistema inmune. Aconsejaba cocinar las frutas como las peras o las manzanas y, por otro lado, desaconsejaba otras cosas que veía desequilibrantes. La carne de cerdo, las fresas. Y lo más interesante quizá es cómo conectaba ya entonces las emociones negativas, la ira, la tristeza, con la salud física. Hablaba de que generaban malos humores o jugos nocivos en el cuerpo. Una intuición, brutal, de lo que hoy entendemos como el impacto del estrés. Increíble. Y luego está el otro libro, Cause et Curae. Sí, el libro de las causas y los remedios, o libro de la medicina compuesta. Este ya se centra más en las enfermedades concretas, sus posibles causas físicas, espirituales, incluso cósmicas, y los tratamientos específicos. Ahí detalla el uso de hierbas medicinales, salvia, menta, marrubio, genciana, melisa, muchas que usamos hoy, en infusiones, ungüentos, polvos, y también le daba importancia a los ciclos naturales, como los de la luna y su relación con la salud y la enfermedad. Y toda esta sabiduría es lo que hoy se llama a veces Hildegard Medizin, ¿no? La medicina de Hildegarda. Sí, ese es un término moderno, lo popularizó un médico austríaco, Gottfried Hertzka, en el siglo XX, y resume un poco el enfoque de Hildegarda en unos principios básicos: una nutrición equilibrada, basada en alimentos sanos como la espelta, el uso de remedios naturales, la importancia de depurar el cuerpo y el espíritu, buscar el equilibrio entre actividad y descanso, el ora et labora benedictino, pero adaptado, y cuidar el alma y el cuerpo como una unidad. Y esta visión integral, sigue teniendo mucho tirón, sobre todo en países como Alemania. Es increíble pensar que ya en el siglo XII tuviera esa visión tan conectada. Emociones, dieta, salud física, algo que la ciencia moderna está como redescubriendo ahora. Bueno, y pasemos a otra faceta que es sorprendente también, la música. Sorprendente y absolutamente central en su vida y en su obra. Hildegarda es, una de las compositoras más singulares y prolíficas de toda la Edad Media, y hoy en día es de las más grabadas y estudiadas de ese periodo. Y lo increíble es que ella componía todo, la música y los textos poéticos de sus cantos. Su colección principal es la Sinfonia Harmoniae Celestium Revelationum. Exacto. La Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales.
Es una colección de más de 70 piezas litúrgicas, antífonas, responsorios, himnos, secuencias, todo compuesto para la liturgia de su propia comunidad. Y además compuso el Ordo Virtutum, el orden de las virtudes. ¿Y qué es exactamente el Ordo Virtutum? Pues es un drama litúrgico, con música, una especie de auto sacramental o una moralidad alegórica, como se dice a veces. Se considera el ejemplo más antiguo que conservamos de este género. Y en él, pues, las virtudes personificadas luchan contra el diablo por el alma de una persona, del alma. Es una obra de una fuerza dramática y musical tremenda. ¿Y qué es lo que hace que su música sea tan original, tan distinta del canto gregoriano que se oía normalmente en esa época? Pues varias poses. Sus melodías, por ejemplo, muchas veces tienen un rango vocal amplísimo, hasta 2 octavas y media. Eso era muy poco habitual y muy exigente para los cantantes. Usa saltos de intervalo muy expresivos, cuartas, quintas ascendentes, que le dan un carácter muy, muy particular. Y los melismas, esos grupos de notas sobre una sola sílaba, suelen ser largos, muy elaborados, como buscando resaltar el significado emocional o teológico de algunas palabras. Ella misma decía que esta música venía directamente de sus visiones, como si fuera un eco de la armonía del cielo que ella oía. Tenía toda una filosofía de la música, ¿no? Profundísima y muy bonita, la verdad. Para Hildegarda, la música era algo esencial al ser humano y al universo. Era como un recuerdo de la armonía original del paraíso. Decía que Adán cantaba en perfecta sintonía con los ángeles antes de la caída. Y por eso, el canto en la liturgia era tan importante, porque restauraba, aunque fuera un poquito, esa conexión perdida con Dios. Veía la música como un reflejo de la música mundana, la armonía del cosmos, la música humana, la armonía interior nuestra, y la música instrumentalis, la que oímos. Incluso interpretaba la historia de la salvación a través de 5 tonos o edades musicales. Y una idea muy potente: el diablo no puede cantar, porque es pura disonancia, pura negación. La música para ella era inherentemente divina. ¡Qué pasada! Su originalidad era asombrosa, pero es que su creatividad fue incluso más allá. Llegó a inventar una lengua. Sí, la lengua ignota, la lengua desconocida. Es fascinante. Se considera la primera lengua artificial documentada de la historia. Lo que nos ha llegado es un glosario, con unas 1000 palabras de esa lengua inventada. Y al lado, su traducción al latín o al alemán medieval. Y un alfabeto propio, de 23 letras, las litere ignote. ¿Para qué la usaba exactamente? Pues sigue siendo un misterio, la verdad. Era una lengua secreta para su comunidad. Un código místico, un intento de clasificar el mundo. Quizá tenía que ver con su música. No lo sabemos seguro. Pero vamos, este hecho tan singular ha hecho que, curiosamente, la consideren patrona de los esperantistas. Es que es, de verdad, abrumadora la amplitud de sus conocimientos, de sus creaciones. Hemos visto la influencia que tuvo en vida, su reconocimiento posterior, cómo se la ve hoy, más allá de los círculos académicos o religiosos. Pues en su figura ha tenido un resurgimiento muy notable en las últimas décadas. Primero por el interés en su medicina natural, como decíamos. Luego y sobre todo por su música, que se ha redescubierto y se interpreta y se graba muchísimo por grupos de música antigua de todo el mundo. Y su pensamiento sobre la naturaleza, la ecología, también resuena mucho hoy. Y ha saltado al ámbito cultural general, ¿no? Sí, su presencia es notable. La artista feminista Judy Chicago la puso como figura central en su famosa instalación The Dinner Party. Hay películas sobre ella, como Visión de Margaret von Trotta. Aparecen novelas, en documentales. Hay un museo Hildegard von Bingen, en Bingen, claro. Rutas turísticas por Renaria siguiendo sus pasos. Se le han dedicado monedas, sellos. Hasta un asteroide y un cráter de la Luna llevan su nombre. Es una figura que sigue inspirando, sí. Sobre el valor y la autoridad de la mujer. Es una lectura, comprensible. Sí. Y potente, claro. Ella no usaba nuestro lenguaje, obviamente. Pero sus hechos hablan por sí solos. Fundar monasterios autónomos, predicar en público, aconsejar a los hombres más poderosos de Europa a escribir sobre la experiencia femenina, incluida la sexualidad. En pleno siglo XII. Todo eso era desafiar activamente las limitaciones que se imponían a las mujeres. Ahora bien, ¿era una estrategia consciente de empoderamiento, como diríamos hoy?
¿O era la consecuencia lógica de seguir lo que ella sentía que era un mandato divino? Ahí hay una tensión interesante, ¿no? Sí, esa tensión entre el misticismo y el pragmatismo, incluso político, es muy interesante. Porque, claro, alguien podría pensar que afirmar que tenías inspiración divina era en parte una forma inteligente de legitimarte en un mundo dominado por hombres. Sin duda le dio una autoridad incuestionable, que de otra forma habría sido muy difícil conseguir. Sus visiones, aprobadas por el Papa, la blindaban en cierto modo. Pero las fuentes también transmiten una profunda sinceridad en sus experiencias místicas y una coherencia total entre su vida y su obra. Probablemente, en su caso, ambas cosas, la dimensión espiritual y la estratégica, digamos, estaban entrelazadas, de forma inseparable. Lo que es cierto es que manejó el poder y la influencia de una forma excepcional para una mujer de su tiempo. Y un hilo que ha estado presente en toda la conversación ha sido su visión holística, ¿no? Integradora. Absolutamente, fundamental. Quizás ese sea su legado más perdurable, ese énfasis constante en la unidad. Unidad entre cuerpo, alma y espíritu. Unidad de la humanidad con la creación, con el cosmos. Unidad entre el conocimiento científico, la experiencia mística y la expresión artística. Para Hildegarda la salud era equilibrio integral. La viriditas, esa fuerza vital, no era solo de las plantas, era también espiritual. La conexión con la naturaleza no era solo utilitaria, era fuente de sanación y de revelación divina. En nuestro mundo actual, que tiende tanto a fragmentar, a especializar, su llamada a la integración, a eso de mente sana en cuerpo sano, pero entendido en el sentido más amplio posible, es de una actualidad asombrosa. Pues para ir concluyendo, hemos recorrido la vida y la obra de Hildegarda de Bingen, mística y científica, artista y teóloga, líder monástica y figura pública. Una polímata medieval cuya sabiduría integral, intelectual, espiritual, práctica, sigue vibrando hoy con una fuerza inusitada. Y tal vez si tuviéramos que sacar una sola idea, ¿no?, de todo lo que hemos explorado, no serían solo sus remedios, o sus cantos, o sus visiones, por separado. Quizás la lección más profunda de Hildegarda sea esa comprensión radical de la interconexión. El universo, el cuerpo, la naturaleza, el espíritu, Dios, todo forma parte de una inmensa y armoniosa sinfonía. Y en una época como la nuestra, que a menudo nos empuja a dividir, a compartimentar el saber, la experiencia, la vida misma, pues cabe preguntarse, ¿qué podemos aprender de ese enfoque holístico suyo para reencontrar un sentido de unidad y de equilibrio en nuestro propio camino? Una reflexión que, bien vale la pena llevarse. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.